Pues si me acompañan al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, vamos a seguir con la serie El Sermón del Monte, el 14º sermón de esta serie. Y hoy vamos a pasar a otro aspecto más del Sermón del Monte. Y dice así en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 17, vamos a estar viendo hoy el 17 y el 18, pero yo voy a leer hasta el 20, ¿vale? Aunque ya Quique ha leído pues prácticamente todo el capítulo 5, vamos a ver esta parte. Y dice así la palabra del Señor, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Y a ti, Padre eterno, Dios de la creación, te damos gracias, Señor, un día más, porque así tú nos muestras tu misericordia hoy en tu día, en el día del Señor, dándonos el privilegio y la oportunidad de poder escuchar tu voz. Por eso, Señor, como todos los domingos, un día más, te pedimos que no sea por mis palabras persuasivas, que no sea por mi vana sabiduría, sino que sea tu poder, el poder del Espíritu Santo actuando por medio de la predicación del Evangelio. Por eso, Señor, háblanos a nuestros corazones, a la profundidad, Señor, de nuestros pensamientos. Saca a la luz, Señor, todos nuestros pecados y consólanos, Señor, con el Consolador de nuestras almas, con nuestro amado Salvador, Señor Jesucristo. Y así por eso, Señor, solo por Él, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como venía diciendo, venimos ahora a otra sección de la serie del Sermón del Monte. Y primeramente, si nosotros dividimos, para no quedarnos mucho tiempo en lo anterior, ya que vamos a entrar en esta sección, en una sección de la ley, en lo cual el Señor ahora empieza hablando y dando la verdadera interpretación de lo que realmente es la ley. Cuando nosotros anteriormente primero vimos cómo son los cristianos en el mundo, ¿verdad? En la bienaventuranza, cómo son felices, cómo así en la segunda parte, cómo reacciona el mundo ante tales creyentes, ¿verdad? Los creyentes como son bienaventurados. Segundo, cómo reacciona el mundo ante tal carácter, ante los creyentes, ¿verdad? Tercero, cómo reacciona entonces el creyente ante tal persecución del mundo, cuando vimos, ¿verdad? Gozaos y alegraos. Cuarto, vimos cómo reaccionan los cristianos en medio de este mundo. En el sermón anterior pudimos ver que dentro de la persecución, dentro del carácter del creyente, dentro de cómo se goza y se alegra a pesar de esta persecución porque ven que son bienaventurados, reaccionan siendo sal y luz, ¿verdad? Como pudimos ver en el sermón anterior. Nosotros, después de haber visto y cómo se conduce el creyente en el reino de Dios, nosotros vemos en el capítulo 4 de este mismo Mateo, un poco antes del Sermón del Monte, cómo el Señor predica un mensaje que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, le dice, ¿verdad?, al pecador. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado? En la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Muchos piensan en ir al reino, pero no se dan cuenta que el reino, ya se ha acercado por medio de la persona, ¿verdad? Hoy el Señor vemos que gobierna nuestro corazón, que el creyente es alguien que ya pertenece a su reino, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como estuvimos viendo en el sermón
en el sermón anterior, ¿verdad? Con esto nos enseña que el reino de Dios es el reino de los cielos, es el reinado de Cristo, se acerca con Cristo y ahora nos indica en esta parte, a partir de lo que nosotros vamos a ver ahora, cómo debemos conducirnos en la ley de Dios, cómo nosotros ahora debemos de vivir, cómo nosotros ahora debemos de conducirnos, cómo ahora nosotros debemos de ver el saber qué hacer, ¿verdad? Nosotros somos sal y luz, somos bienaventurados, nos gozamos las persecuciones, en las pruebas, pero ¿cómo debemos de conducirnos? ¿Verdad? Ahora llegamos a un aspecto que seguramente muchos, lamentablemente hoy en día, saltarían, pegarían un salto y dirían, guay, esto no es para mí. Versículo 20, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Le está hablando el Señor a sus discípulos. Ahí el Señor está diciendo, si vuestra justicia, no estoy hablando de la imputación de mi justicia por la cual soy salvo, sino que cuando, es algo que ya veremos en sermones posteriores, pero para contextualizar, el Señor está diciendo que cuando en el juicio será un juicio por obras, hermanos, va a salir a la luz que las obras del justo fueron mayor que la de los escribas y fariseos. Fueron mayor que cualquier persona que no ha sido convertido. ¿Por qué somos salvos, hermano? Por obras, por la obra de Cristo, ¿verdad? Pero no queda huérfano el poder del Espíritu Santo actuando en el creyente. Cuando el creyente empieza a vivir conforme al Evangelio, su corazón es cambiado, su justicia, sí o sí, tienen que ser mayor que la de los escribas y fariseos, si no, no entrarán en el reino de los cielos. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Por eso Cristo se presenta como Rey, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Cristo estaba presentando, para entendernos, su programa de gobierno, ahora la ley, su programa de gobierno, para entendernos, a el pueblo, y eso viene muy bien también a hacerlo ver, porque próximamente, ¿verdad?, vienen unas elecciones generales aquí en España, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos ver cómo el Señor, desde el Antiguo Testamento, cuando da las leyes, que vamos a estar viéndola hoy, y demás, Dios lo que estaba dando, para así entendernos, un programa de gobierno, cómo Dios iba a gobernar. Dios era rey de Israel, y Dios gobernó al pueblo y le enseñó cómo instruirse. A los jueces, vemos el libro de los jueces, cómo los jueces son los que al final tenían la última palabra para condenar según la ley que Dios le había dado. Los jueces no tenían potestad para poder poner sus propias normas fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el reino de Cristo vino a implantar ¿sobre quién? Sobre los pobres en espíritu, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, sobre ellos. ¿Veis otra vez, hermano, como el Sermón del Monte está en un orden perfecto, ¿verdad? Como no es casualidad que nada esté por ahí, sino que ahora nosotros empezamos a ver que este gobierno, que el reino de Cristo fue implantado ¿sobre quién? Imaginaos que esto hubiese empezado antes, pues todos dirían, sí, pues eso también sobre mí. No, primero hemos visto quiénes son los creyentes, cómo se conducen los creyentes, que solo los creyentes viven el Sermón del Monte y todos los creyentes viven el Sermón del Monte. Y sobre estos, y únicamente sobre estos, Cristo vino a implantar su gobierno, vino a implantar su reinado, pero ¿desde dónde, hermano? Desde el corazón, ¿verdad? Nosotros, aunque ahora viene lo que vengo diciendo, ahora vienen las elecciones generales, y dice, sí, pero es que hay gobiernos que están gobernando en contra de lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice que de cierto ya tienen su recompensa. Si no se arrepienten, por eso debemos de orar por ellos, hermanos. Debemos de orar porque aquí en España y en cualquier parte del mundo ponga el Señor gobernantes conforme a la palabra del Señor. Y si no es puesto, hermano, de cierto ya tienen su recompensa. Pero Cristo por eso viene a gobernar en el corazón de los creyentes, en el tuyo y en el mío. Si tú estás en Cristo, viene a gobernar y gobierna, y esta ley es para los que son del Señor, para los que son pobres en espíritu, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Que ellos servirán al mundo como sal y luz, y Cristo vino a reinar en los corazones de los creyentes. Y esto, hermanos, si contextualizamos en el momento donde estaba el Señor predicando, esto impactaría, como ya dijimos en la introducción general, que algo muy contrario a lo que el gobierno
judío estaba esperando. ¿Qué es lo que estaba esperando los judíos, hermano? Un Mesías que viniera como David, con una espada en la mano, ¿verdad? Y que dijera, yo voy a ser el que os voy a liberar del cautivo de Roma, de los que estaban en ese momento. Cualquier reino que se quiera anteponer al reino israelita, al reino judío, yo voy a poner y os voy a liberar de cualquier cautiverio. Y claro, esto tuvo que impactar, porque esto es lo que esperaban los judíos, y hermanos, y muchos hoy también. Hoy muchos esperan un tipo de Mesías así. Incluso cuando se convierten. No, yo voy andando por la calle, el Señor me guarda porque yo soy hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Y a mí nadie me puede tocar. Y si vamos, por ejemplo, a capítulos anteriores del Sermón del Monte, Pablo, el apóstol Pablo, no era el hijo del Rey de reyes, ¿verdad? Y de Señor de señores. ¿Y cómo fue muerto Pablo? ¿Cómo fue decapitado? ¿Cómo fue muerto Pedro? No se le podían tocar. Tenían menos fe que nosotros, hermanos. No, es una manera errónea, porque hoy en día en muchas iglesias evangélicas, y sobre todo en vuestros corazones, hermanos, el judaísmo es algo que está muy presente, y nosotros vamos a verlo hoy también con la ley. El judaísmo es algo que está muy presente en los corazones. Pero es algo que ellos se preguntarían, ¿no? ¿Ha venido para abolir la ley del Antiguo Testamento? ¿Quién es? Que está dando nuevos mandamientos, ¿no? Como ha leído Quique anteriormente, cuando dice, oísteis que fue dicho. Claro, oíste que fue dicho, ¿verdad? ¿Oíste que fue dicho en la ley de Moisés? No. Aquí no, antes de continuar, hermano, es muy importante que veáis esto, porque cuando dice el Señor, oísteis que fue dicho, ya hemos comentado más veces, pero ahora que vamos a entrar aquí en este tema, pues es importante que sepáis, oísteis que fue dicho, se está refiriendo a las sinagogas donde los judíos habían malinterpretado y cambiado la ley de Dios. Porque en ningún momento vaya a haber en la ley, en ningún sitio que diga no cometeréis adulterio y nada más, sino que no codiciaréis, dice la ley, la mujer de vuestro prójimo. ¿Y codiciar cómo se hace? Codiciar sale desde el corazón, hermano. La ley siempre está apuntando al corazón del pecador. No está apuntando solo a sus actos, sino que está enseñando que todos los actos del pecador son porque nacen desde el corazón, como ya hemos visto, ¿verdad? Nacen desde el corazón. Por eso, decía mucho, ¿no? Ha sacado una nueva forma de llegar a Dios con una nueva ley. Por eso el Señor automáticamente dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, ¿no? Y ahora vamos nosotros a ver, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? ¿Qué es abrogar? Pero la ley, cuantas formas y manipulaciones le han dado en tantos lugares, manipulando, ¿no? Esta palabra, la ley, ¿verdad? ¿Qué es la ley? Incluso hay muchos que dicen, no, hay personas que son muy legalistas y están aplicando bien la ley. Pero por eso nosotros, antes de seguir, hermanos, tenemos que pararnos aquí y ver realmente qué es la ley del Señor. Nosotros hoy, hermanos, vamos a ver dos principios. Y referente a lo que el Señor está diciendo en el versículo 17 y 18, cuando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no solo dice la ley, sino dice, y los profetas, no he venido para abrogar, sino que para cumplir. Por eso el primer principio es que toda la doctrina de Cristo está en perfecto acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Y nosotros vamos a estar viendo hoy si Dios ha cambiado, si el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Eso quisiera mucho, pero vamos a verlo, ¿verdad? Y segundo principio, así como mi enseñanza, así como la enseñanza de Cristo está en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento, está en completo desacuerdo con la ley de los escribas y fariseos. La doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, está en perfecto acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, pero está en perfecto desacuerdo con la enseñanza de los escribas y fariseos. Por eso, nosotros vemos, si os imagináis, hermanos, para que sepáis en qué parte del sermón estamos, del versículo 17 al 20, habéis leído, ¿verdad?, cuando vais a ver libros, que hay como un prefacio, una introducción,
¿verdad? Muchos que lo que hacen, se salta ese prefacio de introducción queriendo entrar ya en el capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Y esa introducción, pero si te lo saltas, esa introducción, el autor de cada libro lo ha puesto ahí por algo. Es porque antes de entrar en lo que se va a enseñar en el libro, necesitas leer la introducción para introducirte, por eso se llama introducción, no un misterio, ¿verdad? Para introducirte en lo que tú vas a leer y para prepararte y contextualizarte lo que tú vas a ver. Lo que nosotros vamos a ver durante esta semana, aquí del versículo 17 al 20, es una introducción a los oísteis que fue dicho. Pero yo os digo, es una introducción, entonces no podemos pasar por alto esto antes de verlo. Primer principio, Cristo contra la ley de los escribas y fariseos. Cristo contra la ley de los escribas y fariseos. Si nosotros nos trasladamos en el tiempo y vamos allí y aún nosotros, pues imaginaos, ¿no? Somos gentiles, somos griegos, que estamos allí, españoles también, pero como conocidos, ¿verdad? Como griegos gentiles. Y estamos allí y vemos y decimos, queremos saber quién es ese Dios. Seguro que muchas personas hubiesen dicho, ¿quieres conocer al Dios de Israel? Mira, ahí hay unas personas que son escribas y fariseos, pregúntale a ellos, porque los escribas y fariseos, ellos representaban la religión oficial de Israel. Ellos son los que representaban. Cuando alguien quería saber qué decía la ley de Dios, acudían a estos escribas y fariseos para que fuesen enseñados. Si alguien tenía una falta, si la mujer de un marido tenía una falta, si el marido de una mujer tenía una falta, si alguien era sorprendido robando, pues, y no sabían cómo actuar, se acercaban para que los escribas y fariseos les enseñaran. Pero ¿qué pasó, hermano? Que los escribas y fariseos empezaron a torcer la ley, como vamos a ver, ¿no? En capítulos posteriores. Y el Señor empieza más adelante, cuando, lo que he dicho, el tema de los famosos oísteis, por eso el Señor ahí se refiere, ¿verdad? Pero, hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta el por qué hicieron esto. Nosotros vemos que realmente el Señor muy claramente, ¿verdad? En el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en la ley mosaica, el Señor enseña claramente su ley, ¿verdad? No hace falta hacer un máster para leer cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? O amarás a Dios sobre todas las cosas, no matarás, ¿verdad? Todas estas cosas realmente se entienden, ¿verdad? Pero los escribas y fariseos eran expertos, verdaderos expertos en torcer la ley y sobre todo porque la torcían, para acomodarlas a sus propias conveniencias. Ellos la torcían y la acomodaban a sus propias conveniencias. Pero ¿dónde tenemos que ir, hermano? ¿Esto es algo que solo ocurrió con los fariseos? ¿Es algo que solo habitaba en el corazón de ellos? No, hermano, en el tuyo y en el mío. ¿Por qué? Porque si nos vamos al huerto del Edén, donde empezó todo, ahí nosotros pudimos ver, primero, que no fue suficiente lo que Adán y Eva tuvieron para ellos, ¿verdad? Que tuvieron que buscar nuevas cosas, nuevas revelaciones, nuevas palabras frescas, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, sobre todo, hermano, tenemos que ver que el hombre quiere torcer la ley, quiere torcer los mandamientos de Dios, porque Dios no acomoda, Dios no adapta la ley a las exigencias del ser humano. El ser humano es el que ha caído y ha quedado fuera de toda potestad, bajo su pecado, bajo su condición, bajo su esclavitud al pecado, de no querer ni poder cumplir la ley de Dios. ¿Os imagináis, hermano, que, por ejemplo, vais conduciendo y ahora por el coche, ¿no? Con el coche, y ahora ha pasado alguien antes que vosotros y ha empezado a cortar las señales de señalización. Y al final del carril para la autoridad de un guardia civil y dice, oye, mira, te has venido saltando e incumpliendo la ley. Y vosotros le decís, ay, mira, aparte, desde que no tengo muy buena vista, estoy mal de la vista, no he podido ver ninguna señal de señalización. ¿Qué creéis que diría la autoridad? Ah, queda exento. Tu excusa ha valido, ¿verdad?, para cumplir la ley. Eso no podría ser, ¿verdad? El exento de conocimiento no excusa, ¿verdad?, la culpa. O, por ejemplo, y eso suele pasar mucho en las casas, cuando un padre le dice a su hijo, mira, quiero que me recojas el dormitorio.
Y sale del dormitorio y le dice, mira, y tiene que ser antes de las 5 porque tenemos que salir, tenemos que hacer cosas. Cuando vas otra vez al dormitorio dice, ay papi, es que no te escuché. Eso no es mi problema. Hay una norma, hay una ley que se ha puesto, ¿verdad? Y no se excusa la hipotética sordera de tu hijo, ¿verdad? No se excusa. O que tu jefe te dijera, oye, mira, antes que yo venga tienes que tener todos los papeles recogidos o la cocina limpia, cualquier cosa. Ay, perdona, jefe o patrón, ¿no? Como se dice en muchos sitios. No te había escuchado. Pero ese no es el problema. La ley en el momento, ese mandamiento del jefe fue dicho y no va a adaptar su norma bajo tu hipotética sordera, bajo tu hipotética desobediencia, bajo tu hipotética rebeldía, ¿verdad? Por eso que es algo, ¿no? Es algo que incluso muchos se excusan a la hora de pecar, ¿verdad? La debilidad. Cuando decimos, hermano, soy débil, no es una excusa para poder pecar. No es una excusa porque ya he pecado y ya con eso yo he caído. Ay, soy débil, es que el Señor sabe que yo soy débil. Sí, por eso tuvo que mandar a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero murió por tus pecados, no por tu debilidad, que también es pecado, ¿verdad? Y sobre todo tu excusa. Cuando a lo mejor esa autocomplacencia o autocompasión que hemos estado viendo en momentos anteriores del Sermón del Monte, no está hablando que esa debilidad, esa autocompasión te lleve a decir, es que el Señor no me ha dado lo que yo quería. Y como el Señor no me ha dado lo que yo quería, soy débil y estoy rebelde y estoy ahora débil, ahora puedo pecar. No, hermano, no existe un pecado que no sea cometido conscientemente y responsable. Hay muchos incluso que caen en borrachera y dicen, pero es que no me acordé. Caí en borrachera, cogí una noción tan apartado que no me acuerdo. Sí, pero hermano, y sobre todo amigo, ¿no? Sí, sobre todo, si una persona está cayendo en constante borrachero, no se puede considerar como hermano. Si está cayendo en constante borrachera, pues no beba, no beba. Tú eres consciente y responsable cuando estás empezando, ¿verdad?, a beber y a entrar en esa constante borrachera. Y sobre todo, hermanos, para nosotros, el salvo, siempre salvo, no es una excusa para pecar cuando se quiera, ¿verdad? Sino el siempre salvo es saber que si estamos pecando deliberadamente, sin sentirnos mal con Dios, que nos salvó, es saber que no eres creyente. Ya puedes tener 2 días de creyente que 20 o 30 años en el Señor. Si pecas deliberadamente, eso te está valiendo para ver y examinarte que probablemente pues no sea creyente. Y hermano, y entrando en la ley, ¿qué es la ley? La ley es algo que el Señor inventó para poder poner al pueblo a salvo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Es algo que el Señor se le ocurrió de buena primera. Realmente nosotros, primeramente, muchos dicen que Israel fue sacado de Egipto, ¿verdad?, por lo que hizo. Pero, realmente, hermano, nosotros vemos que Israel fue sacado de Egipto, ¿por qué? Por pura gracia. Dice que el Señor escuchó el clamor del pueblo, el clamor, la angustia que el pueblo estaba pasando en la esclavitud de Egipto. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿No había más pueblos allí? ¿Por qué fue sacado Israel? Israel fue sacado por la sola gracia del Señor y cuando lo salvó, cuando lo sacó de Israel, en el desierto le dio su ley. La ley vino después de la gracia, ¿verdad? Como la circuncisión. La circuncisión es dada después de que Adán se lo hubiese dicho, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Por la fe vivirá. Por lo tanto, la ley no es un invento de Dios, no es algo que Dios sacó cuando vio el pueblo que había caído. Hermano, y debemos de entender que la ley es el carácter de Cristo. La ley es el mismo carácter de Dios. Por eso muchos la odian, por eso muchos no la pueden cumplir, porque solo Dios es santo, ¿verdad? Y solo Dios puede vivir así porque Él es así. Dios no se esfuerza a la hora de cumplir su ley. Dios no necesita esforzarse, sino que Él es su carácter, es lo que el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, decir que Dios te salva y no te lleva directo a la ley, no es entender el Evangelio, ya que el Evangelio ya tiene su santidad también, para ir entrando todo esto. Pero antes de entrar, como digo, hermano, el Señor no adapta su ley a nosotros, sino que cuando nos hace nacer de nuevo, es a nosotros a quien nos adapta por medio del poder de su Espíritu Santo.
La gracia, hermano, no solo es salvarte, no solo es cuando te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando te trasladó de las tinieblas hacia su luz admirable, cuando te da, ¿verdad?, un nuevo poder, y ese poder es que no solo te salva, sino que te da un poder. ¿Para qué? Para poder cumplir sus mandamientos. Desde el primer día, nosotros sabemos que la santificación es algo progresivo, pero la santificación es imputada en el momento de la muerte de Cristo en la cruz. Ahí es donde el Señor nos santifica para con Dios, aunque eso se va viendo en la vida del creyente progresivamente. Por eso nosotros debemos ver, y no podemos pasar por alto, hermano, como así los fariseos torcían la ley, algo que nos llama mucho la atención en todas las escrituras, ¿verdad?, es que ni los profetas, ni mucho menos Cristo, fue amable con los que torcían la ley. Cristo no fue ni mucho menos amable con los falsos maestros, ¿verdad? No fue ni mucho menos. Vemos la reacción que Cristo tuvo en muchos momentos, ya lo hemos dicho en esta serie, la reacción que tuvo Cristo con Pilato, ¿cómo fue? Cristo, dentro de lo que Pilato en su sinceridad estaba preguntando al Señor, le respondió, ¿verdad? Pero le respondió a veces incluso de una manera cortante. Si mi reino fuera de este mundo, ¿verdad? Y de una manera cortante cuando Pilato incluso le preguntaba sinceramente. Vemos la reacción que tuvo Cristo delante de Herodes, cuando quiso hacer un espectáculo, cuando quiso hacer de Cristo un bufón. Cristo quedó en silencio, ¿verdad? Y también podemos ver la reacción que Cristo tuvo en cuanto a estos escribas y fariseos, a los que torcían la palabra del Señor, la ley del Señor. Y podemos hacer una referencia de palabra que Cristo tuvo con estos fariseos, pues lo llamó sepulcro, blanqueado, serpiente, generación de víbora, huesos muertos, y así podríamos seguir. ¿Os imagináis, hermano, lo que significa hoy eso? ¿Sabéis lo que es que venga alguien, un falso maestro, y le digamos, tú eres al que pertenece en una generación de víbora? ¡Ay! Me está juzgando, ¿verdad? Me está juzgando. ¡Ay! Si Cristo estuviera aquí, estaría tratando a esa persona con amor. Ah, y esto no es amor. Cuando Cristo llamó sepulcros blanqueados, cuando llamó generación de víboras, cuando llamó huesos muertos, Cristo no es amor. Pero una cosa, hermano, es que Dios es amor, y otra cosa es que Dios solo, cuando se presente, solo se presente con el atributo del amor. No podemos presentar a Dios solo con un atributo. Y conocemos los atributos de Dios: amor, misericordia, gracia, justicia, ira. Y cuando Dios se presenta y se presenta con amor, también se presenta con su ira, se presenta con su justicia y se presenta con su fuego consumido. Y eso es algo que no podemos separar, ¿verdad? Por eso muchos hoy en día, hermanos, se están haciendo su propio Dios para no obedecer los mandamientos de Dios. Se hacen un Dios, como dice nuestro hermano Will Graham, dice que Dios no es un osito de peluche. Y es verdad, muchos creen que Dios, que es un osito de peluche, que lo puedes agarrar, y cuanto más lo aprieta, más suave está. Y lo puedes apretar y no va a reaccionar, porque incluso dice, ay, ¿me puedes soltar, por favor? Y ese no es el Dios que presenta las Escrituras, ¿verdad? Ese no es el Dios que presenta las Escrituras. El Dios que presenta las Escrituras, y como dicen muchos, dice, ay, pero es que ese Dios que tú estás diciendo solo se ve en el Antiguo Testamento. Ahora es de otra manera. Ahora es amor, acepta a cada uno tal y como Él es. Él ama a todas las personas en particular. Da igual cómo sea cada persona. Ay, vosotros juzgáis mucho a cualquier pecado. Los cristianos juzgáis mucho a los homosexuales. Dios ama a los homosexuales. Dios los ama. ¿Por qué? ¿Por qué atacáis tanto a los homosexuales y no a otros? No, hermano. Es que tratar con amor a una persona es decirle la verdad. Si yo, por ejemplo, sé que alguien se va dirigiendo a un boquete, hay un boquete allí, hermano, y ahora tú vas y le dices, hey, no los juzgues. Da igual que se metan en un boquete. No, pero no los juzgues. Y si tú lo estás avisando que va a caer en un boquete si sigue esa dirección, hermano, ¿quién lo está tratando con amor? El problema es que el mundo tiene una barrera hecha, donde detrás de esa barrera está Dios, y por muy alta que hagan esa barrera, no van a poder quitar a Dios que está de esa barrera. Un día se caerá ese muro y todos irán a ese juicio y verán
que muchos de los que apoyaban a cualquier pecado, sea el homosexual, sea cualquier pecado, se mide no bajo la relación del pecado, sino bajo la santidad de Dios. Ahí es donde hay que ver el pecado. Por eso, si los cristianos denunciamos tanto el homosexualismo, es porque en muchas iglesias están llamando a eso bueno. Están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero si se metiera, hermano, cualquier pecado dentro de la iglesia, si ahora sale una iglesia y dice, no, a partir de ahora lo que hay que hacer después del culto es emborracharse hasta un extremo de caerse muerto. Pues denunciaríamos eso también, hermano. Si sale una iglesia y dice, no, ahora para alcanzar, como Dios no nos juzga, pues ahora vamos a cometer adulterios entre todos los hermanos, no pasa nada. Pues nosotros denunciaríamos eso, porque nuestro llamado es llamar sepulcro blanqueados a esas cosas, llamar generación de víboras, huesos muertos a esas cosas. Huesos muertos, ¿acordáis en Ezequiel 37, verdad? Huesos secos, huesos muertos. Eso es a lo que se refiere el Señor. Por eso muchos dicen, no, pero ese Dios que hay en el Antiguo Testamento es diferente. Primeramente, ¿qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo ese es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La ley del Señor no es algo que inventó mientras venía Cristo. La ley del Señor es el carácter del Señor. La ley que está diciendo no he venido para abrogar la ley. Es como decir, si yo vengo para abrogar la ley, lo que estoy haciendo me estoy negando a mí mismo por lo cuanto yo soy Dios y ese es mi carácter. Ese es mi carácter. Yo no puedo quitar la ley porque es mi carácter. Es más, no es blasfemia decir que si Cristo negara su carácter dejaría de ser Dios, ¿verdad? Pues así lo mismo, hermano. Pero, hermano, ¿quiere ver un Dios airado en el Nuevo Testamento? Juan, capítulo 2, versículo 15, después de que viera todos los negocios que había montado en el templo, dice, y haciendo un azote de cuerdas, eso lo hizo el Señor, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo el Señor. El Señor no hizo como muchos pretenden, no. Cuando veas personas así que están torciendo la ley, dale un abrazo, ora por ellos y el Señor actuará. Sí, pero es que el Señor actúa, incluso ayer escuchamos en el sermón que predicó aquí nuestro hermano Jimmy, el Señor actúa a través de la iglesia y es el medio que ha escogido. Ese es el medio que ha escogido, ¿verdad? Y por eso nosotros vemos, dice, haciendo un azote de cuerda. Echó fuera del templo a todos, nos dijo, no, mira, vamos ahora que están todos en el templo, vamos a aprovechar, ¿verdad? Ahora que están todos en la iglesia, ahora que han venido personas que están torciendo, que están metiendo su doctrina dentro de los hermanos, vamos a dejarlo aquí que quizás se conviertan. No, el Señor nos ha mandado a apacentar su grey, no la grey del mundo. El Señor, incluso a los pastores, han mandado a que cuiden a los que son del Señor y los proteja de lo que están en el mundo. Como nosotros vemos en el Salmo, ¿verdad? Tu callado, ¿verdad? Me infundirán aliento. Y ese callado hoy en día es la palabra del Señor. El callado del pastor tenía un doble cometido, que era por una parte atraer a sus ovejas y por otra parte espantar a los lobos, ¿verdad? Y nosotros eso hoy debemos hacerlo con el callado de la palabra, que es lo que va a espantar, a los falsos cristianos, a los falsos maestros. Y por otro lado va a recoger a su rebaño, Mateo 7:23, aquí en el Sermón del Monte. Y entonces le declararé, nunca os conocí, os quiero mucho, da igual, entran todos. Eso no dice el Señor. Dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Nosotros vemos como el Señor aquí está determinando su condena. No está siendo amable, ¿verdad? Con los que dicen que eran cristianos, que torcieron su ley, que torcieron su palabra, ¿verdad? Y nunca fueron creyentes. Hebreos 12:29, en el Nuevo Testamento también, hermano, todo lo que estamos leyendo es el Nuevo Testamento, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Nos está diciendo, ¿verdad?, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente. Además, hermano, debemos de entender y conocer algo de Dios, que Dios es inmutable,
que Dios no le afecta nada de las circunstancias, por lo cual no cambia, que Él es el que cambia las circunstancias. No hay nada que afecte a Dios, sino es Dios el que cambia las circunstancias. Y Dios no cambia, su ley no cambia, ¿verdad? Por eso el no juzguéis, hermano, se ha vuelto en el escudo de muchos hoy para no ser confrontado con su verdad, para no ser confrontado con la ley. Y hermano, no tenemos que salir de fuera adentro, eso pasa en nuestros corazones. Nosotros muchas veces intentamos adaptar la ley. ¿Para qué? Para sentirnos bien con Dios y que nuestra conciencia, ¿verdad? Que nuestra conciencia pues no esté acusada. Hay un ejemplo que me gusta poner mucho, que es cuando a lo mejor un padre, hoy menos mal que no hay muchos niños aquí, si no van a decir, hoy ¿qué pasa aquí? Pero sí que es verdad que cuando un padre le dice, oye, no puede ver la televisión. Y lo que voy a comentar es lo que hicieron los escribas y fariseos. Y por eso empezaron a torcer la ley. Vale, no puedo ver la tele, tengo prohibido, lo entiendo. Y la ley es entendible, nosotros somos seres morales que entendemos incluso que podemos estar bajo condenación, ¿verdad? Nicodemo cuando se acerca a Cristo, ¿por qué se acercó? Porque sabía que estaba bajo condenación, ¿verdad? Cuando Esaú dice que aún procuró el arrepentimiento, aún con lágrimas, y no lo halló, Esaú sabía que estaba condenado. Somos seres inteligentes, quiero decir, seres conscientes, que entendemos muchas cosas, entendemos, ¿verdad? Pero es como que el padre le pone esa norma, le dice, estás castigado sin ver la televisión. Y ahora ese hijo se acerca y pone un espejo en el sofá, y ahora se pone, sin ver la televisión, pero empieza a ver, ¿verdad? Empieza a ver el espejo. Le dice el padre, tú estás viendo la televisión. No, papi, yo estoy viendo el espejo. Yo estoy viendo el espejo, no estoy viendo la televisión. Pues es lo mismo que hicieron los fariseos. Los fariseos intentaron retorcer la ley de una manera, pusieron un espejo para al final que su conciencia fuera aliviada, pero que estuvieran cometiendo un pecado. Por eso el no juzguéis, hermano, se ha vuelto en el escudo de muchos hoy para no ser confrontados por la verdad, ¿verdad? Muchos dicen, enseña solo la verdad y solo el Evangelio, pero no juzgues. Echa a un lado las doctrinas que nos dividen, dice mucho. Olvidemos aquellas cosas que nos desunen, pero esto es, hermano, un movimiento ecuménico. Muchas veces, hermanos, pensamos que es mejor dejar pasar a alguien que tuvo un error para no invadir su paz, ¿verdad? Su hipotética paz en ese momento. Hermanos, nosotros debemos de entender que nosotros, como así el Señor dijo, no he venido para traer paz sino espada, nosotros somos su cuerpo. Somos esa luz y sal en medio de una generación. Nosotros vamos a ser los que vamos a ser, como se dice, los que vamos a aguar la fiesta, ¿verdad? De muchos. Cuando haya una reunión y nosotros entremos y el Señor nos ponga la oportunidad de predicar el Evangelio, vamos a ser lo que vamos a quitar esa paz. Pero es lo que la Biblia dice. Como decía anteriormente, ¿verdad? John MacArthur dice, denunciar un error no es actuar sin amor, sino ser bíblicos. Por eso, dice, incluso hermano, dice, no enseñes otra cosa que enseñe. Deja la predestinación, deja la escatología, deja que si somos cesacionistas o continuistas y dedícate a predicar el Evangelio. Primero, hermano, ¿y qué hace eso en la Biblia? ¿Por qué me enseña la Biblia que estamos predestinados? ¿Por qué enseña la Biblia la escatología? ¿Quién soy yo para quitar? Es más, Juan dice que el que añadiera o quitara será maldito con esas plagas. ¿Quién soy yo para no enseñar lo que enseña la Biblia sobre el tema de escatología? ¿Quién soy yo para enseñar lo que enseña o no enseñar lo que sí enseña la Biblia? Y es más, hermano, ¿cómo a través de todo esto voy a enseñar las buenas noticias si no puedo enseñar anteriormente las malas? Es más, cuando yo esté predicando o enseñando de la predestinación, estoy poniendo a la persona quién es Dios y esa persona se está viendo bajo su santidad y está necesitando de una buena noticia, ¿verdad? Cuando enseño de escatología y enseño que Cristo viene, esa persona sabe que en cualquier momento Cristo puede venir o que tu corazón se puede parar. Necesitas una buena noticia, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero otra cosa muy diferente, hermano, es ser dogmático. Ser dogmático y el significado
del diccionario, sacado del mismo diccionario, dice que afirma o presenta como verdad innegable o como un hecho establecido lo que es discutible. Nosotros debemos de ver, ¿verdad?, lo que sí dice la palabra del Señor, debemos denunciar lo falso, pero no debemos de ser dogmáticos en doctrinas que probablemente muchos de nosotros estemos equivocados, probablemente, como la escatología, como el cesacionismo, el continuismo, ¿verdad? Pero hay cosas que sí son innegociables, ¿verdad? Pedro dice, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos hacerlo con mansedumbre, con reverencia, pero debemos hacerlo. ¿Y qué es lo que debemos denunciar? Pues hermano, todo lo glorifica al Señor. Si la salvación es por gracia, no es por obra, solo es por gracia. Y es algo que ahí nosotros debemos de denunciar cualquier persona que venga enseñando, como así Pablo lo hizo a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Si aún viniera un ángel del cielo, viniera yo mismo. Mira, hermano, venga quien venga, entre por las puertas de tu casa, entre por las puertas de la iglesia, venga quien venga enseñando otro evangelio, el tal sea anatema, sea maldito. No dijo, denle un abrazo, siéntelo en la silla, es decir, todo es amor, sino que es maldito. El tal sea maldito, ¿verdad? Por eso, sí que verdad también, hermano, no somos ecuménicos, pero otra cosa muy diferente es buscar contienda. En eso no nos podemos confundir. Una cosa es contender ardientemente, como dice Judas, por la fe que una vez se nos ha sido dada, y otra cosa muy diferente es querer buscar contienda, ¿verdad, hermano? Y por eso esto nos lleva al punto número 2 y último, que Cristo sí está de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Cristo está en completo desacuerdo con la doctrina de los fariseos y escribas, pero Cristo, por eso dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por eso, primeramente, ¿de qué ley está hablando aquí el Señor? ¿De qué ley? ¿Qué ley la que está hablando? Porque incluso cuando el Señor hace referencia a los salmos, también dice, habéis escuchado en vuestra ley. Hay palabras, hay versículos que dicen, ¿en qué ley? Te vas al Antiguo Testamento y está en un salmo. Está la ley de los profetas, ¿verdad? Pero la ley que se refiere aquí el Señor, la ley que se refiere, como dice cuando dice, no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino he venido para cumplir. Nosotros vemos que en esta expresión a lo que se refiere es el Pentateuco, que es la ley mosaica que nos encontramos en los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y esta es la ley a la ley que Cristo se refiere. Por eso no he venido para abrogar ¿qué? A los libros de Moisés o a los profetas, ni a todo lo demás. Por eso vemos que hay una declaración negativa. Aquí dice, no he venido para abrogar la ley y los profetas. Esta es una declaración negativa. Y hay una declaración positiva, sino que he venido para cumplir. Por eso nosotros encontramos en la ley de Moisés, tenemos todas las regulaciones que Dios dio al pueblo de Israel y vamos a verlo bajo 3 aspectos, hermano. Primero, ¿qué ley es la que está hablando aquí el Señor? Primero, la ley moral, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? El sentido de justicia común, y esta es la que tienen todos los hombres puestos en su corazón. Por eso ya incluso dijimos cuando en el sermón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pudimos ver que todo el ser humano tiene el sentido de justicia divina, aunque solo los creyentes tienen hambre y sed por ella, ¿verdad? Pero esta es la ley moral que el Señor ha puesto en todo el género humano. Y por eso nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Por eso, aunque haya nacido alguien en una tribu exenta de todo conocimiento, que nunca le haya llegado el Evangelio, no tienen excusa porque la ley está puesta en su corazón, sabe que no hay que matar, sabe, ¿verdad?, que hay que adorar a un Dios con la creación, pero su pecado
No, no se lo permite. Y, hermano, es una cosa que no podemos pasar por alto. Y que esta ley, la ley moral, es algo que nadie jamás ha cumplido un solo punto de la ley. Absolutamente punto, ninguno. Santiago dice que aunque cumpliera toda la ley, nada más que cumpliera un punto, ¿verdad? Ya está incumpliendo toda la ley. Si fuera posible, hermano, si fuera posible, aunque nosotros cumpliéramos toda la ley, nada más que caemos en un punto, dice que incumple toda la ley. Pero nosotros sabemos que nunca hemos amado a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Que nunca hemos amado al prójimo como nosotros mismos, que nosotros hemos cometido adulterio de nuestro corazón, homicidio de nuestro corazón y absolutamente todo lo que enseña la ley moral. Segundo, las leyes ceremoniales, donde Dios regulaba todo el sistema religioso de Israel, ¿verdad? Y vemos los sacrificios y todo lo demás, todo lo que podemos encontrar cuando los sacerdotes entraban al lugar santo, cuando sacrificaban al cordero, etcétera, etcétera. Y las leyes civiles, donde regulaba la vida de la nación del pueblo de Dios. Era gobernado por Dios y gobernaba a través de su ley la vida del pueblo. Y ahí es donde encontramos en el libro de Jueces, donde los jueces, ¿verdad?, eran los que se juzgaban según juzgaban el caso que se les presentaba. Nosotros hoy lo vemos hoy también. Según el crimen que se haya cometido, ¿verdad?, pues en ese momento el crimen que se fuese cometido, así los jueces juzgaban, pero ¿conforme a qué, hermano? Juzgaban conforme a la ley de Dios. Por eso la ley de Dios tiene estos tres aspectos: la ley moral, los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Por eso Cristo dice que no vino a abrogar esa ley. ¿Pero cuál ley? ¿Qué ley no vino a abrogar? Hermano, ninguna. Tenéis que escuchar el sermón entero, si os quedáis aquí. Pero la ceremonial tampoco vino a abrogar. Vino a cumplirla. Por eso esa ley está vigente hoy en día, ¿verdad? Sí y no. Vamos a verlo. Primeramente, ¿qué significa abrogar? En Mateo, capítulo 24, versículo 2, encontramos una palabra que es en el griego literal igual que se utiliza para abrogar. De Mateo capítulo 24, versículo 2. Dice, respondiendo él, le dijo, ¿veis todo esto? Cuando se acercó con los discípulos a ver cuando se acercó con los discípulos y le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa palabra derribada es la misma que encontramos como abrogar, ¿verdad? Cuando se acercó al templo y le dice, ¿veis todas las piedras? Pues digo que no quedará piedra sobre piedra, sino que será derribada. Pues lo que está diciendo aquí el Señor en abrogar es como decir, no he venido a derribar, no he venido a anular, no he venido a invalidar la ley ni los profetas, sino más bien a cumplirla, Por eso, aquí el Señor, nosotros vemos, ¿verdad?, que primeramente el Señor dice que no viene a quitar, anular o a invalidar la ley ni los profetas. ¿A qué se refiere a los profetas cuando está hablando de los profetas? A todo lo que apuntaba, todas las profecías que apuntaban a Cristo, ¿verdad? Nosotros vemos como hay muchísimas profecías que se sacan, ¿verdad? Y se dice, mira, estas apuntaban a Cristo. Pero hay muchas que hoy en día no son reconocidas por los creyentes. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:20? Dice, porque todas las promesas del Antiguo Testamento de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Es decir, hermanos, todas las promesas que se hacían a Israel no eran para el Israel literal, eran para Cristo, porque Cristo es el verdadero Israel. Las promesas hechas a los hijos de Dios eran al verdadero Hijo de Dios que es Cristo. Las promesas hechas a los reyes es hecha en Cristo, que es el Rey de Reyes. Y nosotros, hermanos, somos beneficiados por eso. Nosotros, como el remanente que entra, ¿verdad?, en Cristo Jesús, nosotros ahora somos beneficiados por las promesas que hace el Padre a Cristo Jesús. Por eso todas las profecías apuntaban a Cristo Jesús. Y no puedo dejar pasar por alto, hermano, esto. Y sobre todo, ¿no?, es esas hipotéticas profecías que se dan hoy en muchos sitios, ¿verdad? A mí, sobre todo, yo tengo en cuenta una cosa, que es cuando alguien me viene y me dice, hermano, tengo algo de parte del Señor para ti. Vale,
Capítulo y versículo, por favor. Capítulo y versículo. El apóstol Pablo dice que toda la escritura, no dice la mitad, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para recorregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, hermano, como cuando yo tengo una rueda pinchada y el código de circulación ya me dice que no puedo conducir con una rueda pinchada, no necesito ponerme a orar al Señor y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Cambio la rueda? ¿Verdad? Así nosotros, hermanos, dice Pablo que la escritura, al ser inspirada por Dios, toda escritura, desde Génesis y Apocalipsis, por eso la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Ahora nosotros tenemos la palabra más segura, como dice Pedro, ¿verdad?, que es suficiente para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso muchas cosas que se escuchan en muchas iglesias, tengo un mensaje de Dios para ti. Pero si la Biblia ya es suficiente para redarguir, para corregirnos de pecado, para instruirnos en todo lo que se refiere a la salvación. Sí, pero hermano, hay muchas profecías que se han dado en el Antiguo Testamento. Sí, pero es que Pablo dice que todas esas profecías no apuntaban ni a ti ni a mí, apuntaban a Cristo. Y nosotros nos beneficiamos de esas profecías, de esas promesas en Cristo Jesús. Y hermano, ¿os dais cuenta de una cosa? Que ni el diablo cayó tan bajo, intentando engañar sin las escrituras. ¿Cómo se presentó en Mateo 4 al Señor? ¿Con qué intentó engañar al Señor? Intentó, con la misma escritura. En ningún momento le dijo, Señor, tengo una palabra de refresco para ti. Tengo palabras nuevas para ti. No, vino a intentar engañarlo con las mismas escrituras. Yo sinceramente, hermano, yo hoy, bajo la autoridad bíblica, la infalibilidad bíblica, la máxima autoridad, que es la palabra del Señor. ¿Por quién fue escrita la palabra del Señor? Por apóstoles y profetas. Sobre este fundamento es edificada la iglesia. Ya es suficiente. Quien añada o quite palabra de este libro será maldito con las plagas dicha de este libro, ¿verdad? Pero yo puedo temer más a una persona que venga con la Biblia abierta, a una persona que te esté señalando diciendo, ha dicho el Señor. Porque cuando viene alguien con capítulo y versículo, cuando me viene un hermano y me dice, mira hermano, hay otra persona que me ha dicho que esto quiere decir esto. Ahí es donde yo me tengo que poner el calzado, el apresto del evangelio, ¿verdad? El escudo de la fe y decir, hermano, vamos a ver qué realmente está diciendo el Señor, qué realmente. Y cuando alguien viene errado, ahí es donde sutilmente el diablo ha intentado engañar a una persona. Pero que venga alguien fuera de las escrituras, tenemos que entrar nosotros en cada payasada que se le ocurra a las personas. Tenemos que entrar nosotros en eso. Cuando ya sabemos, cuando alguien viene y me dice, de verdad, hermano, es del Señor, no te preocupes, que si es del Señor está escrito en su palabra. Está escrito en su palabra. Y si está revelado, no hace falta que te lo revele, ¿verdad? Sino que ya somos iluminados por la palabra del Señor. Por eso, hermano, ayer cuando terminaba de preparar el sermón, me llamaba mucho la atención y pensé en eso, digo, ni aún el diablo cayó tan lejos. Ni aún el diablo cayó tan bajo con unas supuestas nuevas revelaciones. Y volviendo a la ley, para terminar, vemos las declaraciones positivas. El Señor ha dicho, no vine para abrogar, no vine para anular la ley, sino que vine, ¿verdad? Como dice, vine para cumplir. Esto significa, esta palabra cumplir, retener, reforzar, ratificar. Es como cuando alguien pide un préstamo al banco, ¿verdad? A una financiera, y ahora tú llamas a la financiera y dices, oye, mira, mi hermano, mi amigo está cumpliendo con el pago. Dice, sí, está cumpliendo con su pago todos los meses. Está cumpliendo. A esto es lo que se está refiriendo el Señor. No penséis que he venido para invalidar la ley o he venido para suavizar la ley. Por eso, como decíamos anteriormente, hermano, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tenemos en el Nuevo Testamento y es el mismo Dios que vamos a tener por la eternidad. El Señor no cambia. Por eso, antes de continuar, también debe de saber, hermano, que Dios no cambia, Dios es inmutable, no le afecta las circunstancias. Por eso Dios cumple sus promesas, por eso Dios cumple sus advertencias. Dios cumple sus promesas, ¿cómo así Dios cumple sus advertencias? Y así.
Y por eso, hermanos, viendo la consumación de la obra de Cristo, cómo cumplió Cristo en las leyes que nosotros hemos visto, la ley ceremonial, llevando a cabo en su vida, en su muerte y en su resurrección, todo aquellos que aquella ceremonia, rito y sacrificio simbolizaban. Hubo muchos sacrificios, como nosotros sabemos, de cordero. Entraban al lugar santo y todo esto, hermano, era para hacer entender que el Cordero de Dios sería inmolado para la liberación de la esclavitud del pecado. Por eso Juan el Bautista dice en Juan 1:29, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando la ley ceremonial se daba, Dios no estaba apuntando a los corderos que nosotros podemos ver hoy en día, sino que estaba apuntando al Cordero que era Cristo Jesús. Por eso los cristianos hoy no están obligados a esa ley ceremonial, porque Cristo la cumplió, no la anuló, y al cumplirlo, la anuló, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tenemos que sacrificar más corderos, porque Cristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado una vez y para siempre. Hebreos 10:11 en adelante. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso, hermanos, no necesitamos más cordero, porque es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, ¿verdad? No necesitamos más sacerdotes, porque Cristo es sacerdote. Y, hermano, por muy fuerte que tú hayas pecado, tú no eres tu propio sacerdote. Por muy fuerte que haya sido el pecado que tú hayas cometido, por muy fuerte no vas a poder expiarte tus propios pecados, ¿verdad? Porque solo Cristo, en su ofrenda en la cruz, por medio de su sangre, nuestros pecados son borrados. Por eso, porque así como dice Hebreos también, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermano, con el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz, nosotros ahora tenemos entrada constantemente al lugar celestial para alcanzar la misericordia de Dios. Antes nosotros podíamos ver en esa ley ceremonial como el sacerdote primero tenía que limpiarse de sus pecados para poder entrar y después expiar los pecados de todo el pueblo. En la expiación, Cristo eso lo hizo una vez para siempre, para nosotros poder entrar y tener entrada al Padre. Por eso, ¿y en qué sentido ha cumplido Cristo la ley moral? ¿Verdad? Vemos cómo ha cumplido Cristo la ley ceremonial. ¿Y en qué sentido ha cumplido Cristo la ley moral? Pues como nunca nadie ha cumplido cada punto de la ley. Cristo, como así dice la palabra del Señor, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y solo Él ha cumplido completamente todas las exigencias de Dios. Solo Él ha amado a Dios sobre todas las cosas, solo Él ha amado al prójimo como a sí mismo. Por eso, hermano, Cristo es el buen samaritano, no somos ni tú ni yo. Cristo es el buen samaritano. Cristo es el que ha amado a Dios sobre todas las cosas. Y eso, hermano, ha sido imputado en nuestra cuenta. Por eso, no solo Cristo obedeció la ley moral, no solo Cristo obedeció los 10 mandamientos, sino que también sufrió por sus castigos. Solo Cristo no se pone en la vida de obediencia, sino que va a la cruz y cumple con lo que nosotros merecíamos por no cumplirlo. Por eso dice Romanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Cristo murió para moralizar al mundo, para que las personas fuesen más buenas y se amaran más entre sí.
No, hermano. Cristo murió en la cruz porque Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Y aunque Él no pecó, estaba sustituyéndonos a nosotros, hermanos. Si tú estás en Cristo, tú debías de ser muerto y haber sido crucificado en la cruz. Y por eso Cristo estaba cumpliendo con las advertencias de Dios. Cristo estaba cumpliendo con la ley del Señor, porque la ley del Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Y tú y yo, hermanos, deberíamos de haber estado en la cruz. Tú y yo, hermanos, deberíamos ser muertos. Tú y yo, hermanos, deberíamos de haber estado bajo la ira de Dios. Pero Cristo se puso en nuestro lugar para que se cumpliera esta ley del Señor, ¿verdad? Por eso nosotros deberíamos de haber muerto. Y para concluir, hermanos, ahora el Señor ha derramado abundante gracia en nosotros para poder cumplir sus estatutos. Como sabéis que alguien dijo, la ley que hace, como dice en Gálatas, la ley da el conocimiento de pecado, es un ayo que nos lleva a Cristo, pero Cristo ¿qué hace? Nos lleva de vuelta a la ley, ¿verdad? Cristo nos lleva de vuelta a la ley. Y para apoyar lo que estoy diciendo, dice en Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ahora el Señor, hermano, bajo la obra expiatoria de Cristo Jesús, ahora nos da un nuevo poder, como decía al principio, para que nosotros ahora no solo que podamos, sino para que andemos en sus mandamientos, para que andemos en sus estatutos. Por eso la ley nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a la ley, para que ahora nosotros seamos sal y luz ahí fuera, seamos sal y luz en toda nuestra manera de vivir. Por eso nosotros no podíamos cumplir la ley, aunque ahora vemos que la gracia nos hace que Cristo cumpla la ley por nosotros, nos da un nuevo poder para querer y poder cumplirla. Vamos a orar, hermano. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú sigues siendo bueno con nosotros todo el tiempo. Gracias, Señor, por habernos mostrado todas estas cosas, en lo cual nosotros estábamos ciegos y no podíamos contemplar tu ley. Nosotros, Señor, a causa de nuestra ceguedad, no podíamos ver resplandecer la gloria que había en la ley. Pero tú, Señor, nos diste vida para poder contemplar que es Cristo Jesús, tu Hijo amado, en lo cual, Señor, es la gloria que es reflejada en tu ley, en tu palabra. Por eso, Señor, te pedimos que bajo nuestra caída, bajo nuestra condición, tú sigas obrando en nuestros corazones y tú nos sigas dando de tu gracia, del poder de tu Espíritu Santo, para poder cumplir, Señor, de todo corazón, para poder decir, como David dijo, tu ley es mi delicia. Para que nosotros ahora podamos deleitarnos, Señor, en cumplir tus mandamientos, Señor, y poder ser sal y luz en medio de estas naciones. Para que Cristo sea reflejado aquí en tu iglesia, en este mundo, Señor, y nosotros, tú, Señor, nos haga conforme al carácter de Cristo. Así, Señor, te pedimos todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.